Muy bien. Hoy estaremos hablando de las bases para el entrenamiento de la resistencia para el área de semifondo y fondo. Esa es nuestra temática central del día de hoy. Y estaremos ahondando por el concepto de resistencia como cualidad motriz del hombre, la clasificación de la resistencia y unas bases metodológicas para el entrenamiento de la misma. Si nos da tiempo, intentaremos abordar algunos temas relacionados con la carga de entrenamiento y algo relacionado también con la técnica de la carrera. Muy bien. El semifondo y fondo lo podemos subdividir en este tipo de distancias o pruebas oficiales en el atletismo. Semifondo, 800 metros, 1500 y 3000 metros con obstáculos como pruebas oficiales. Como pruebas no oficiales, la milla, 2000 metros y 3000 metros. Hablo de la categoría mayores. Y el fondo, estaríamos hablando de las distancias de 5000, 10.000 metros maratón como oficiales y no oficiales, 15 kilómetros, media maratón, 30 kilómetros, ultramaratón, trail, montaña. No oficiales me refiero a que no son eventos que se hagan en el ciclo olímpico. ¿Por qué se subdividen en semifondo y fondo? Básicamente por el sistema energético que se utilice. Un sistema energético mixto para el caso del semifondo, es decir, donde el sistema de características aeróbicas y anaeróbicas se encuentran presentes en sus características, tanto en la prueba como tal, como en su proceso de entrenamiento. Mientras que para las pruebas de fondo, el sistema energético predominante es el aeróbico. Ojo, predominante más no exclusivo. Es por ese motivo que las pruebas se caracterizan con ese nombre. Vamos a ver este video de uno de los mejores exponentes del atletismo de resistencia en el mundo. Eliud Kipchoge, en el año 2018, cuando hacía en ese momento el récord mundial de maratón. Vemos este casi último minuto y medio de carrera y veamos cómo es tan importante la fluidez del atleta al momento de correr. Una fluidez impresionante, una fluidez muy grande. Miremos cómo a pesar de llevar 2 horas de carrera en este momento, su gesto técnico, su forma de correr, su fluidez se mantiene. El ritmo que él llevaba difícilmente le permitía rematar, porque todo el tiempo estuvo corriendo al límite de sus posibilidades. Entonces, en esta carrera, ya sabiendo que tenía el récord, lo que hizo fue mantener. Miremos esos últimos 300 metros aproximadamente, desde la puerta de Brandenburgo hasta la línea de meta. Muy importante la fluidez, muy importante que el deportista, a pesar de llevar 42 kilómetros de carrera y le faltan 195, su gesto técnico sigue siendo el mejor y no esté desbaratado corriendo. Bueno, muy bien. Vamos a hablar inicialmente de la resistencia como una cualidad motriz del hombre. La resistencia es una característica específica de la actividad humana. Es decir, esto no es exclusivo de los deportistas. Todos los seres humanos tenemos una cuota de resistencia.
un ingeniero de sistemas que tiene que estar frente a un computador haciendo programación, etcétera, es una persona que logra generar una resistencia óptima para su trabajo, para lo que realiza. Lo mismo sucede con un albañil, por ejemplo, que en su actividad diaria tiene que estar haciendo bastantes trabajos relacionados con la construcción y necesita hacerlo de calidad. Y lo mismo podemos hablar de una mujer que sea ingeniera civil, que durante todo el día tal vez tenga que estar revisando planos, mirando estructuras, etcétera, y que al final de la jornada tenga que estar con la lucidez física y mental para poder llevar a cabo su actividad de la mejor manera. Normalmente esa resistencia se refleja como esa aptitud para conservar durante un largo periodo su capacidad de trabajo en el ser humano en general, y la resistencia pues se ve limitada por la reducción provisional de la eficiencia de la respectiva actividad. Eso sucede cuando llega la fatiga. Entonces las condiciones de fatiga nos llegan a todos, al deportista, a la persona que es un trabajador normal. Cuando su actividad se ve limitada, ya no es igual de eficiente, es porque normalmente aparece la fatiga. La imagen de Alilo Carrasco, uno de los mejores fondistas de todos los tiempos de Colombia y el único colombiano que ha logrado ganar la media maratón de Bogotá. Además, un gran ser humano y un amigo mío también cuando estuvimos en procesos de competencia en las categorías menores, juvenil, hoy llamadas sub-18, sub-20 y también algunas carreras en mayores. García Manso, Weineck nos da este concepto de resistencia, que es considerada como la capacidad psíquica y física que posee un deportista para resistir la fatiga, entendiendo la fatiga como la disminución transitoria de la capacidad de rendimiento. Cuando llega la fatiga, el rendimiento normalmente se reduce, claro, el rendimiento se reduce, baja, pero la fatiga también se puede controlar, es entrenable. Uno puede desplazar los momentos en que llegue la fatiga para poder ser más eficientes en la ejecución de un movimiento o, en el caso del atletismo, en la puesta en escena de la prueba que nosotros estamos haciendo. García Manso nos dice que la resistencia es la capacidad de aguantar realizando un ejercicio durante un tiempo determinado en condiciones óptimas de rendimiento. Macefred y sus colaboradores nos dicen que para deportes de conjunto es la capacidad para poder soportar las exigencias físicas, técnicas y tácticas establecidas por un determinado sistema de juego durante un encuentro o una competición. Miren que lo táctico resulta ser muy importante en los deportes de conjunto, que incluso es una resistencia que debe tener el mismo técnico. Yo personalmente, si tengo a un deportista de fútbol, si yo fuera director técnico de algún deporte de conjunto y veo que algún deportista comete quizá algún error, pues como que yo no me aguantaría y diría, no, lo saco y lo reemplazo de una vez por otro. Pero se sabe que el deportista puede tener algunos errores en lo táctico, pero luego rápidamente tiene que volverse a concentrar y reorganizar y mantener la postura táctica solicitada por su director técnico. Eso hace parte, en el caso de los deportes de conjunto. También para los deportes de conjunto, Macefred se plantea algunos objetivos generales: soportar el cansancio físico y psicológico, ten en cuenta, no solamente lo físico, durante una acción en la competición, en un juego o partido o a lo largo de la temporada. Normalmente la temporada de los deportes de conjunto es una temporada mucho más larga que la temporada de los deportes individuales. Muchos torneos empiezan alrededor de enero, febrero, terminan en junio y luego continúan con un torneo más. Aparte, muchos deportistas, por ejemplo, de la NBA, juegan torneos propios de la NBA, pero tienen otros torneos con sus países, eventos clasificatorios a eventos del ciclo olímpico, eventos clasificatorios a torneos de Europa, torneos de Sudamérica, etcétera. Entonces están en constante competición a lo largo de la temporada. Es muy importante en la resistencia poder acelerar los procesos de recuperación entre partidos, entre sesiones y en la misma sesión de entrenamiento. Aprender a manejar las micropausas, macropausas, los días de entrenamiento, las semanas de entrenamiento, los momentos de recuperación, etc. Para mantener pues, un nivel óptimo de rendimiento en la ejecución del gesto técnico y la toma de decisiones.
el gesto técnico está muy asociado a una buena resistencia. Cuando el deportista, al final de su jornada de entrenamiento, de competencias o de su temporada, se le sigue viendo con un gesto técnico adecuado, eso es un indicador de buena resistencia, porque el deportista, a pesar de su fatiga, logra manejar muy bien la técnica de carrera. Resistencia para deportes individuales. John Soler Fortón nos dice que es la capacidad de soportar la fatiga y la ejecución en un trabajo eficiente de larga duración. Soportar la fatiga y la ejecución de un trabajo eficiente de larga duración, de largo aliento. Es lo que nos dice. En la imagen vemos a cuatro grandes exponentes del atletismo colombiano, más o menos entre la década de los 90, 2010, y sin embargo ahí vemos a Diego Colorado, que hasta hace pocos años era atleta de rendimiento y hoy como atleta máster sigue siendo un excelente deportista. Hugo Jiménez, 14.25, Diego Colorado, el 14.77, el 14.48 es Alberto Ochoa, Luis Alberto Ochoa, y en la parte de atrás un poco más alto Juan Carlos Gutiérrez. Muy bien. En la resistencia, este mismo autor nos plantea algunos objetivos generales. Mantener una determinada intensidad de trabajo durante la competición. Importante eso, una determinada intensidad de trabajo que está muy relacionada con el ritmo al cual se debería competir. Y todas las pruebas, desde los 100 metros hasta la maratón, tienen un ritmo. Y esa es de las cosas más importantes dentro del atletismo. Aumenta la capacidad de soportar las cargas propias del entrenamiento. ¿Cuáles son las cargas propias del entrenamiento? Las que con base en las características de la competición, yo determino que son las que necesito para el entrenamiento. Si yo tengo un atleta que es corredor de 100 metros, pues si es de velocidad, su entrenamiento tiene que ser más dirigido hacia la velocidad, no exclusivamente hacia la velocidad. También hay que trabajar la resistencia de larga duración. Pero si mi atleta es un corredor de 10.000 metros, pues el trabajo tiene que estar predominantemente dirigido hacia las carreras de 10.000 metros. Favorecer la recuperación rápida después de los esfuerzos. Eso es muy importante. Un corredor de 400, 800 metros, por ejemplo, pero eso aplica para todos, logra tener una mejor recuperación cuando su resistencia aeróbica, su resistencia de base, es mucho más sólida y más fuerte que cuando no lo es. Y estabilizar la técnica deportiva y la capacidad de concentración. Lo mencionaba hace un momento, la capacidad que tenga el deportista para poder mantener un gesto técnico adecuado a pesar de la fatiga. Si el gesto técnico es fluido, es suelto, es adecuado, a pesar de llevar 42 kilómetros corriendo o de llevar en una carrera de 100 metros, 80 metros corriendo, y si logra mantener el gesto técnico, eso va a jugar en pro y a favor de la distancia competitiva. Carolina Tavares en la imagen, una de las mejores atletas actuales fondistas de Colombia. Resistencia en el deporte. En términos generales, en todo el deporte, una de las principales tareas de la metodología de entrenamiento es perfeccionar las capacidades del organismo para un trabajo estable, altamente eficiente en condiciones extremas de la actividad deportiva. Hoy día, en el deporte contemporáneo, desde la preparación de base para un deportista con mucha experiencia, desde la preparación de base, se empieza a trabajar con tareas del entrenamiento direccionadas hacia el deporte y donde se procure mejorar la resistencia dirigida específicamente hacia ese deporte, teniendo en cuenta las condiciones propias del deporte, las condiciones propias de la modalidad deportiva. En este caso, pues, es muy importante mencionar que todos los deportes utilizan en una u otra medida las capacidades físicas. La resistencia es una capacidad física muy utilizada en los ciclistas de ruta. La resistencia es una capacidad física muy utilizada en los triatletas. Por supuesto, en el atletismo de semifondo y fondo es muy utilizada, pero en un corredor de velocidad, 100, 200 metros en el atletismo, también es utilizada la resistencia, una resistencia específica para esas distancias y por eso es necesario trabajarlas en las condiciones extremas que vamos a tener también en la competencia. Eso hace parte de la caracterización del deporte. Cuando nosotros caracterizamos el deporte, lo conocemos, sabemos cómo es el deporte, pues de esa misma manera vamos a hacer o vamos a dirigir los entrenamientos. En las bases metodológicas de la resistencia, que es el tema que tocaremos a continuación, vamos a intentar hablar algunas cosas sobre la caracterización del deporte o la modalidad deportiva y el perfil bioenergético del deporte o de la modalidad deportiva. Esas bases metodológicas son las que nos van a permitir conocer un poco más del deporte. Muriel Conejo, atleta colombiana.
Cuando yo quiero conocer más de la modalidad, es muy importante conocer cuáles son las características de los mejores atletas del mundo, qué es lo que hay escrito alrededor de los mejores atletas del mundo o de los mejores corredores, nadadores, ciclistas, etcétera, en cuanto a su anatomía, en cuanto a su consumo de oxígeno, en cuanto a su talla, bueno, en fin, todo lo que uno puede saber para conocer cuáles son las condiciones reales de un atleta. Ahora bien, en el atletismo de resistencia es muy claro que la talla no es determinante. Es importante, pero no es determinante. Hemos visto atletas bajitos siendo campeones mundiales, récords del mundo, y a otros más altos también haciendo exactamente lo mismo. Entonces, un atleta con una longitud de miembros inferiores más larga puede tener un beneficio frente al que no la tiene. Sin embargo, el que no tiene esta longitud de miembros inferiores más largos seguramente tendrá más frecuencia de carrera, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, esto no pasa en otros deportes. En el baloncesto, una persona muy bajita va a ser muy complicado que pueda llegar a los grandes partidos de la NBA. Pero varios han estado bajitos. Sin embargo, no es la constante, no es la norma. Muy bien. La somatocarta, por ejemplo, mirando en qué lugar se encuentran nuestros deportistas, cuál es su perfil antropométrico, etcétera, nos permite saber si los deportistas son de una u otro tipo de deportistas. Entonces, los podemos ubicar en la somatocarta, mirar si son atletas de velocidad, de fondo, si son de qué. Entonces, por acá hemos ubicado más o menos los fondistas y semifondistas. Dentro de la caracterización también es muy importante conocer los procesos eh, aeróbicos de los deportistas, conocer su consumo máximo de oxígeno, conocer el CO2, etcétera, para saber cuáles son las condiciones, esto como una variable más del entrenamiento deportivo. En la caracterización es importante tener en cuenta los valores medios de consumo de oxígeno en competición, ¿sí? Eso es lo que han investigado algunos estudiosos de la fisiología del ejercicio, de cuáles serían más o menos los valores de consumo de oxígeno, cuáles serían en las capacidades físicas, qué es lo que más se utiliza en términos generales. Claramente, en una carrera de maratón se puede utilizar durante el entrenamiento un 70, 60, 70% de la resistencia, mientras que una prueba como los 800 metros puede ser mucho menos. Todo lo que tiene que ver con las tareas de entrenamiento, las básicas, físicas, psicológicas, qué es lo que nosotros necesitamos desde el punto de vista también psicológico, tenacidad, interés, valentía, en fin. Esa caracterización nos empieza a dar luces de qué es lo que nosotros podemos y debemos hacer con un deportista. No solamente lo físico, claro, lo físico es muy importante, pero necesitamos saber si el deportista tiene talento. Nosotros sabemos que un deportista, si queremos llevarlo hacia el alto rendimiento, debe tener algo que se llama talento, pero al mismo tiempo debe ser disciplinado, al mismo tiempo debe tener valentía, debe tener dominio de sí mismo, debe tener una buena salud. Entonces son muchos factores los que juegan para que un deportista pueda tener el talento y las condiciones óptimas para poder llegar a ser un deportista de resistencia. Esa es una clasificación que se puede encontrar en diferentes textos acerca de la clasificación de la resistencia en el deporte, resistencia general, especial, de velocidad y de fuerza. Podemos encontrar otro tipo de resistencias, pero voy a comentarles sobre esta clasificación que expongo acá. Aquí en la imagen, Camilo Camargo y Gerard Giraldo, dos de los mejores atletas de 3.000 metros con obstáculos y 5.000 metros en Colombia. La resistencia general, desde lo pedagógico deportivo, es la capacidad del deportista para realizar durante largo tiempo una actividad física que carga los sistemas básicos funcionales y ejerce una influencia positiva sobre su especialización deportiva. Eso nos lo dice Chelkaf en el 2008. Y miren cómo es de importante hablar de la influencia positiva sobre su especialización deportiva. Es decir, en la década de los 50, 60, de pronto durante la preparación general se perdía un poquito el foco de lo que era mi deporte. Entonces, si yo era atleta, seguramente me dedicaba mucho tiempo a nadar, me dedicaba mucho tiempo a montar bicicleta, me dedicaba mucho tiempo a otras actividades completamente diferentes a correr o durante un gran tiempo. Pero desde hace muchos años,
ya inclusive en el entrenamiento de resistencia, de natación, etcétera, se busca estar trabajando constantemente dentro del entrenamiento que uno hace o dentro de las características de las competencias que uno hace. Entonces, por ese motivo, normalmente se hace un trabajo muy fuerte sobre la especialización deportiva que uno tiene y no se empieza uno a ir por otros lados. Sin embargo, el entrenamiento cruzado es algo que se sigue usando, pero no es una constante alrededor de la preparación. Es algunos momentos en donde un deportista de maratón de pronto monta algo de bicicleta, de montaña, de ruta, un nadador de pronto corre un poco, un corredor monta, un ciclista nada, pero como actividades complementarias que le ayuden a ganar resistencia, más no como actividades específicas y que duren mucho tiempo. Resistencia general. Los parámetros básicos de este tipo de resistencia se basan básicamente en el metabolismo aeróbico, es decir, de larga duración, una frecuencia cardíaca que normalmente está entre el 70 y el 80%, una concentración de lactato que puede estar alrededor de los 2 milimoles por litro de sangre, utilización de más o menos igual o superior al 50% de los hidratos de carbono, y también hay una utilización significativa del uso de las grasas para producir energía. Y se utilizan predominantemente las filas de contracción lenta. En la resistencia especial es la capacidad altamente específica, altamente eficiente en el marco de la actividad motriz concreta. En la preparación general, como lo mencionaba hace un momento, hay trabajos que incluso pueden ser con entrenamientos cruzados, donde yo puedo trabajar con otros medios u otros métodos diferentes a mi disciplina deportiva propia, algunas sesiones de entrenamiento. Pero cuando ya estoy yo en la preparación especial, empiezo a trabajar, esa resistencia especial, empiezo a trabajar sobre la actividad motriz concreta. Si soy corredor de 1500, tengo que empezar a trabajar sobre esa actividad motriz concreta. Si soy corredor de obstáculos, sobre esa actividad motriz concreta. Si soy corredor de 100 metros, sobre esa actividad motriz concreta. ¿De acuerdo? Ángela Figueroa, una de las mejores corredoras de obstáculos que ha tenido Colombia, Sudamérica, subcampeona panamericana y fue atleta nuestra en los Juegos Olímpicos de Londres. Muy bien. Esta resistencia especial hay algunos criterios. Una de esas es potencia del esfuerzo de trabajo en una ejecución de carga específica. Es decir, se dedica mucho tiempo el deportista, mucho tiempo el entrenador a trabajar sobre esa carga específica de trabajo. Componentes de volumen e intensidad de trabajo o carga específica. El volumen y la intensidad de trabajo tienen que estar muy orientadas hacia lo específico de la modalidad del deportista. Si es un corredor de 5.000 metros, el volumen y la intensidad de trabajo tienen que ir dirigidas hacia los 5.000 metros. Hay atletas que tienen capacidad de correr 2 pruebas, pero normalmente hay una más fuerte que la otra, por lo general. Entonces hay que dirigir el trabajo más hacia hacia el trabajo que más le sirva al deportista para rendir mejor. En la imagen, Carlos San Martín, uno de los mejores corredores de semifondo y fondo de Colombia, actualmente corredor de 3.000 metros con obstáculos y preseleccionado a Juegos Olímpicos de Tokio. La resistencia a la velocidad se manifiesta cuando la capacidad de trabajo específica está vinculada con altas exigencias de las posibilidades de velocidad del deportista y su posibilidad de mantenerla en situaciones concretas. En pocas palabras, es poder correr a una intensidad muy alta, pero mantenerla durante el mayor tiempo posible, pero sobre todo cuando el deportista hace pruebas un poco más cortas a la maratón. Sin embargo, también podemos decir que la maratón tiene una resistencia a la velocidad específica de maratón. Entonces, esa capacidad que el deportista necesita tener para correr un 800, un 1.500, un 5.000 y lograr mantener esa velocidad durante un largo periodo de tiempo. Resistencia de fuerza, pues se utiliza mucho cuando se hacen muchos trabajos relacionados con esa resistencia específica, especial de la fuerza y de la resistencia de cara al mejoramiento del tono muscular, la fuerza, para que el deportista pueda tener los índices de fuerza óptimos para poder prevenir lesiones, para competir. Un deportista de resistencia normalmente no necesita hacer fuerza máxima, necesita hacer trabajos de fuerza, resistencia, trabajos que le ayuden a prevenir lesiones, a mejorar su fuerza, pero no a ganar demasiado volumen en las fibras musculares. En la imagen, Domingo Tibaduiza,
uno de los mejores atletas de todos los tiempos de Colombia, caracterizado por ser atleta que aún tiene vigente la marca nacional de 10.000 metros y uno de los mejores atletas colombianos y el área de Sudamérica de todos los tiempos. Muy bien, voy a mostrarles un video de unos juegos, estos creo que eran los Juegos Centroamericanos y el Caribe en Barranquilla, 5.000 metros masculinos final, donde estaban dos colombianos, Mauricio González e Iván González. Vamos a mostrarles más adelante algunas cosas. Veremos cómo durante la prueba el objetivo fue salir a poner un ritmo alto con el propósito de que los deportistas tuvieran primero una buena marca e intentar desgastar a los rivales para no dejarlos llegar con mucha fuerza hasta el final. Entonces, Iván González trabajó con el propósito de que su hermano Mauricio pudiera tener la mayor comodidad posible durante la carrera y en la parte final poder intentar disputar la carrera. Entonces, aquí más adelante vemos minuto 3:47, sigue Iván González adelante. Y ya un poco más atrás, voy a devolver un poco. Por acá, Iván González ya empezó a quedarse y ya dejó Mauricio. Ya habían pasado más de 10, 11 minutos de carrera y Mauricio González empezó a tener un manejo de la misma. Bueno, yo creo que sí, eso sí. Y vemos acá cómo se intentó trabajar para que Mauricio, eso es de los entrenamientos, para que corriera muy fluido y pudiera llegar muy bien a este evento deportivo. Perdón, aquí vemos la parte final de la carrera, cuando Mauricio González logra tener un fuerte remate, tener reservas energéticas para hacerlo. Bueno, esos remates que se dan de los deportistas es entrenable, esa parte final. Curiosamente, muchos atletas de 5.000 y 10.000 metros, por ejemplo, su última vuelta muchas veces es más rápida que la última vuelta de un corredor de 800 o 1.500 metros. Puede ser mucho más rápida porque el sistema energético que van usando es más aeróbico y en la última parte empiezan a utilizar el sistema energético anaeróbico, mientras que un corredor de 800 prácticamente desde la salida y de 1.500, casi desde la salida están usando un sistema energético de características anaeróbicas. Por ese motivo, no pueden cerrar tan rápido como sí lo puede hacer un corredor de 5.000 o 10.000 metros. Vamos a hablar de resistencia desde estos dos puntos de vista. Uno, la resistencia desde el punto de vista metabólico, que involucra los sistemas energéticos, es decir, lo aeróbico y lo anaeróbico. Esto es importantísimo. A veces lo tocamos mucho cuando hacemos cursos, seminarios en la universidad, y a veces lo pasamos por alto. Y cuando hablamos de resistencia, creemos que estamos hablando de pruebas desde 800 hasta maratón exclusivamente. Y no es así. Lo anaeróbico, aláctico y láctico hace parte de la resistencia anaeróbica. Aláctica se refiere a aquella donde no hay tanto, el uso es el ATP, la energía acumulada en el músculo, mientras que en la láctica ya empieza el ácido láctico a producir energía, el lactato a producir energía. Entonces, dense cuenta cómo entender que dentro del concepto de velocidad está el concepto de resistencia, o mejor, dentro del concepto de resistencia está el concepto de velocidad. Conceptualmente empezamos a aclarar. García Manso nos habla mucho de que él considera que prácticamente hay una o máxima dos capacidades físicas, la fuerza y la resistencia. Y claro, la velocidad por sí sola no es una capacidad física. La velocidad hace parte del concepto de resistencia. Cuando lo vemos acá, empezamos a entender conceptualmente un poco mejor la velocidad. Esto hace parte de un 100 metros. Los 200 metros oscilan entre estas dos, lo aláctico y lo láctico. Los 400 metros predominantemente en láctico, mientras que una carrera de maratón está más en lo aeróbico, una carrera de 1.500 está entre lo aeróbico y lo láctico, oscila entre las dos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, aeróbico y lo anaeróbico. Aeróbico de distancias largas, anaeróbico más cortas, pero todas las pruebas de atletismo utilizan ambos sistemas energéticos.
Sistema neuromuscular, básicamente todo lo que tiene que ver con lo que involucra el sistema nervioso y muscular. En conclusión, fuerza. Si nosotros, desde el trabajo de resistencia, no involucramos la fuerza como proceso de entrenamiento de la resistencia, vamos a fallar. Y la fuerza hay que trabajar en el gimnasio. Sí, señores, sí, señoras entrenadoras, hay que trabajarlo en el gimnasio, con el peso corporal, en las montañas, en las cuestas. Nos hemos quedado muchas veces trabajando la fuerza exclusivamente en las montañas y resulta que no es así. Nosotros necesitamos también trabajar la fuerza en el gimnasio, la fuerza con movimientos olímpicos para un ciclista, sí señores, para un corredor de maratón también movimientos olímpicos, no la descuidemos. La fuerza funcional en los últimos años ha tomado una gran importancia y hay que seguirla haciendo, pero no podemos descuidar que un deportista tenga que hacer trabajos de fuerza con barras, con movimientos olímpicos. Ah, con poco peso o con más peso, sí, eso depende de la modalidad, pero hay que hacerlo. Esta gráfica me encanta. Esta gráfica nos muestra esa interrelación entre todas las áreas de la resistencia. Miremos cómo se ve aquí la resistencia aeróbica y acá podemos ver lo que tiene que ver con la resistencia anaeróbica aláctica y la resistencia láctica. Cuando hablamos de la resistencia aeróbica, predominantemente, más no exclusivamente, es para la resistencia a largo plazo y no tanto para la resistencia a corto plazo, es decir, para un 100, un 200. Pero yo necesito una resistencia aeróbica para esta prueba. La necesito, me hace falta. Y por supuesto, resistencia de mediano plazo, pruebas de semifondo como 800, 1500, 3000 metros con obstáculos, también la necesito. Más acá, un poco menos acá y mucho menos acá. Ahora miremoslo en este lado. La resistencia anaeróbica aláctica. ¿La necesita a largo plazo? Sí, señores. Un ultramaratonista, un corredor de maratón la necesita. Muy poca cantidad, pero sí se necesita algo. Pero, por supuesto que necesita mucho más en la resistencia de corto plazo. Necesita resistencia de corto plazo, 100, 200 metros se necesita. Y la resistencia láctica, por supuesto que se necesita esta resistencia a corto plazo. Un corredor de 400 metros, un corredor de 200 metros la necesita. Mucho menos para el caso de la resistencia de largo plazo y un poco más en comparación que la resistencia de largo plazo para la resistencia de medio plazo. Pero miremos cómo la fuerza es transversal para todos los tipos de resistencia. Es transversal para la resistencia aláctica y lo es también para la resistencia de largo plazo, la que es predominantemente aeróbica. Claramente, aquí está un poco más amplio el trabajo de fuerza, porque aquí necesitamos hacer fuerza máxima, fuerza rápida, fuerza explosiva, y por acá predominantemente se hace fuerza resistencia, fuerza rápida. Entonces, a medida que la resistencia es de mayor duración, de más larga duración, de más largo plazo, la cantidad de fuerza disminuye un poco en comparación a la fuerza que se requiere acá. Pero es transversal para todas, absolutamente transversal. Muy bien, algo del trabajo de fuerza. Movimientos olímpicos, lo vieron ahí, con peso corporal. Con peso corporal. Ahí vieron también unos salticos, saltos. Vamos, sigue. Durante la cuarentena, el año pasado, perfecto. Algunas sesiones de fortalecimiento Vamos, virtuales. eso, parejito el cuerpo. Bien. Bien. Continúa. Acá. Arriba. Al lado. Vamos. Va. Predominantemente durante la virtualidad, pues estuvimos trabajando con peso corporal o con algunas cosas que tuviéramos en casa, algunos implementos que tuviéramos en casa. Eso. Vamos, lateral. Mueve los brazos, mueve los brazos. Amplio el movimiento de brazos, sin miedo, muévelos. Vamos, sigue, sigue. Sube, sube. Vamos, flexiona. Flexiona y sube, va, dale. Bueno, muy bien. Eso para que lo tengamos presente, el corredor de resistencia aeróbica
como el corredor de resistencia de pruebas más anaeróbicas, alácticas o lácticas, requieren, necesitan, es importante que trabajen la fuerza. Siempre. El corredor de fondo, fuerza, resistencia. No tanto fuerza máxima, pero tiene que ser fortalecimiento. Este gráfico también ya muy conocido por todos ustedes nos muestra la dinámica de los procesos bioquímicos suministradores de energía para la actividad muscular. Normalmente, la fosfocreatina, el ATP acumulado en el músculo, la energía, en una prueba corta y de alta intensidad, degrada la energía en más o menos 10 a 12 segundos para una persona muy entrenada. Alta intensidad. Esto no puede ser con una caminata corta o suave. A alta intensidad degrada la energía en 10, 12 segundos aproximadamente y se agota esa energía acumulada en el músculo. Todos los procesos que tienen que ver con la glucólisis anaeróbica generan energía, van generando energía y llegan a un punto máximo después de los 45 segundos aproximadamente y se va manteniendo casi hasta los 60 segundos, luego se va degradando y puede permitir llegar casi hasta los 10 minutos, pero pueden tener un efecto muy positivo hasta los 2 minutos. Después de ahí va a ser más complicado que este sistema energético funcione como debería funcionar porque se degrada el glucógeno en el músculo y por eso no puede continuar la actividad. Mientras que el sistema energético aeróbico es de más tiempo. Entonces, arranco con un ejercicio aeróbico de baja intensidad, no tan alta intensidad, y el sistema energético puede perdurar durante muchísimo más tiempo. Muchísimo más tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Métodos para el desarrollo de la resistencia. Recordemos que solamente tenemos 2 métodos para el desarrollo de la resistencia. 2 métodos para el desarrollo de ella. Hablando desde el punto de vista metodológico en el deporte. No estamos hablando de educación física, sino de deporte. Continuos y fraccionados. Dentro de esos continuos tenemos el uniforme continuo. Es decir, cuando yo le pido a mi deportista vaya y corra 15 kilómetros y corra más o menos todos a ritmo de 4:30, 4:35 por kilómetro. Todo muy parejito el ritmo. Continuo variado, ¿sí? Bien sea porque el terreno me obliga a variarlo o porque yo le pido que lo haga. Entonces, un continuo variado, entonces le digo 15 kilómetros, pero en el kilómetro 7 y en el kilómetro 14 va a ser un kilómetro un poquito más fuerte, ¿sí? O los farlex, también los podemos meter dentro de ese continuo variado, algún continuo, pero los farlex son esos juegos de ritmos o distancias que tienen cambios un poco más constantes, un poco más frecuentes. Entonces, 1 por 1, 2 por 1, un minuto fuerte, uno suave, 1 fuerte, 2 suaves, 3 suaves, 3 fuertes, 2 fuertes, 1 fuerte, y entre cada uno alguna pausa o no una pausa, sino un trote continuo, es decir, algo que no pare. Y continuo progresivo, muy utilizado por muchos deportistas y entrenadores, es ese trabajo que arranca a una intensidad relativamente bajo y al pasar los kilómetros o el tiempo va aumentando la velocidad. ¿Qué es importante tener en cuenta en esto? Desde mi punto de vista, es importante quitarle un poco la monotonía a esos trabajos continuos que pueden ser un poco cansones. Es decir, variar el trabajo, colocarlo algún día por kilómetros, decir al deportista, hoy vamos a correr 90 minutos, pero en el entrenamiento posterior decirle, no vamos a correr 90 minutos, sino vamos a correr 20 kilómetros, o le vamos a decir, corra 90 minutos, pero le vamos a hacer una variación de ritmo, o lo vamos a hacer en la montaña, o vamos a hacer 15 kilómetros con algunos cambios de ritmo en algún momento. Es decir, variar el método, que hace parte incluso de un principio del entrenamiento deportivo, que es la variabilidad de las cargas, funciona muy bien ahí. No siempre tiene que ser en kilómetros, no siempre tiene que ser en tiempo y poder una variación y un uso de las 2 alternativas. Y los fraccionados normalmente son esos trabajos interválicos y repeticiones. ¿Sí? Los interválicos es un trabajo predominantemente anaeróbico. ¿Por qué? Porque el trabajo va acompañado de una pausa y la intensidad está por encima del umbral anaeróbico. Entonces, cuando está por encima del umbral anaeróbico, entonces ya se empiezan a producir trabajos que generen un poco de lactato, un poco mayor de fatiga. Son vigorosos, con cambios vigorosos de ritmo, unas pausas determinadas que por lo general no son completas, a diferencia de las repeticiones, son pausas incompletas, pero porque la intensidad tampoco es máxima. Los productos del metabolismo anaeróbico estimulan procesos respiratorios. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los trabajos en la potencia aeróbica ayudan a mejorar precisamente la potencia aeróbica. Trabajos de intervalos ayudan muchísimo a mejorar la parte de la velocidad específica del deportista.
Y en las repeticiones, normalmente son cargas repetidas muy intensas. Hay una gran diferencia entre estas dos. Mientras que esta va a una intensidad que va por encima del umbral anaeróbico, dependiendo de la forma que utilicemos nosotros para determinar las zonas de entrenamiento, puede ser con base en la velocidad aeróbica máxima entre el 85 y 100, 103%, mientras que si es en repeticiones podrían ir al 115, 120, 150%. Son muy rápidas. Pero como son tan rápidas y tan intensas y utilizan un sistema energético más anaeróbico láctico, los descansos deben ser completos para que cada repetición sea de la misma calidad. Y sistemas funcionales que vuelven a su estado gracias a las pausas completas. Muy bien. Valoración de la resistencia. Es muy importante valorarla, evaluarla. Y pues hay unos métodos directos, como por ejemplo el oxígeno y el lactato. El consumo de oxígeno normalmente nos permite valorar el VO2 máximo, la capacidad máxima que tiene el organismo de consumir, transportar y utilizar oxígeno para ayudas en los procesos de producción de energía. El umbral láctico, que nos permite determinarlo con base en tomas de lactato, y métodos indirectos con test de campo. El umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico, digamos que es esa intensidad del ejercicio donde la fatiga llega a cierto punto donde yo la puedo mantener. O sea, cuando yo me paso de ese umbral es porque empiezo a utilizar un sistema energético más anaeróbico y la fatiga llega mucho más rápido. Entonces, ese umbral es muy importante conocerlo en el deportista, saber dónde es ese umbral, dónde es ese punto máximo, dónde es ese punto exacto donde él logra mantenerse trabajando más dentro del sistema energético aeróbico sin pasar con el anaeróbico. Es una franja muy pequeña y eso permite que sea más un trabajo de características aeróbicas. Si se pasa a lo anaeróbico, ya empieza a trabajar más un trabajo de potencia aeróbica, un trabajo más fuerte y la fatiga va a llegar mucho más rápido. El lactato es un compuesto orgánico que ocurre naturalmente en el cuerpo. Entonces, el lactato no ocurre solamente cuando hacemos ejercicio. El lactato está presente en todo el tiempo. Mientras ustedes están escuchando esta conferencia, mientras estamos cocinando, mientras estamos lavando, mientras estamos caminando, estamos produciendo lactato. Lo que pasa es que cuando hacemos ejercicio se acumula, ojo, se acumula, no se produce, se acumula en mayor cantidad en los músculos, ¿sí? Entonces, por ese motivo a veces se genera tanto dolor, porque los productos de desecho de lactato generan dolor, molestia. Pero el lactato es un amigo del entrenamiento deportivo. El lactato se convierte en un combustible muy importante en los procesos de entrenamiento. Algunos todavía están viendo el lactato como el enemigo del entrenamiento y no es así. El lactato es un combustible impresionante. Eso permite que el deportista pueda generar muchísima más energía. Se encuentra en los músculos, en la sangre y en varios órganos. Sin este, no sería posible correr las intensidades tan altas como las que corre un corredor de 400 metros. No sería posible. Sin este, no sería posible correr a las intensidades a las que corre un corredor de 5.000, 3.000 metros. Entonces, hay que saberlo producir. Hay que saber en qué momento de la preparación usarlo. Cuándo hacer un trabajo con una orientación lactácida y cuánto tiempo de recuperación necesito. Pero hay que hacerlo, hay que tocarlo. Hay que llevar al deportista a saber manejar e incluso, ojalá, que aparezca lo más tarde posible para que eso no nos produzca tanta acidez. Pero el lactato es un amigo del entrenamiento deportivo. Importante, se acumula, no se produce. Este está siendo agregado a la sangre y a la vez removido. Cuando uno lo agrega a la sangre, cuando se agrega la sangre con el ejercicio intenso, se va removiendo también gracias al ciclo de Cori en el hígado, que lo transforma y lo vuelve nuevamente en glucosa. Aquí, Ángela Figueroa, en un entrenamiento en zona de umbral anaeróbico. Si no estoy mal, ese día ella estaba haciendo 2 carreras de 7 kilómetros y la idea era mantenerlo a su ritmo de umbral, que si mal no recuerdo era alrededor de 3:45 a 3:50 y tenía que ir. Y ellos, Mauricio y Iván González, un trabajo en umbral anaeróbico donde tenían que correr más o menos alrededor de 3:12 o 3:15 por kilómetro.
Si se dan cuenta, los deportistas van controlando constantemente su ritmo con relojes que tienen GPS, ¿sí? Aquí Ángela también tiene un GPS. Eso permite ir mirando que realmente vayan en la zona. Claramente, se toma lactato para verificar si el deportista va en la zona, si se subió, si bajó, si hay que hacerle algún ajuste al ritmo de entrenamiento, ¿sí? Pero es muy importante valorarlo. Ya teniendo valorado el umbral anaeróbico, pues ya les puede decir al deportista, su umbral anaeróbico está en 4 milimoles, que es el promedio para todo mundo. El doctor Mauricio Cerrato, después de más de 1.200 mediciones, definitivamente concluyó que ese umbral anaeróbico está alrededor de 4 milimoles. Y no solamente él, sino muchos investigadores y científicos nos han dicho está alrededor de 4 milimoles el umbral anaeróbico. No está más arriba ni más abajo, está por ahí en ese rango. Lo que significa es que si yo encuentro eso y sé que la velocidad a la cual mi deportista produce ese lactato es 3.15 por kilómetro, o entre 3.15 y 3.18, pues a ese ritmo es el ritmo de umbral anaeróbico. Si es una deportista como el caso de Ángela Figueroa, que es 3.45, 3.50, a ese ritmo de la zona de umbral. Y pues su reloj le va marcando el ritmo que tiene que ser, al que tiene que correr. Estos son los análisis de un resultado de una prueba de lactato en campo para Iván González. Yo tengo un test que se llama test estándar de lactato, un test que lo aprendí del fisiólogo, el profesor Alba, un cubano, y lo pulimos con la doctora Jackie Torres, doctora del deporte. Cuando ella estaba en Bogotá, pulimos este trabajo. ¿Qué es hacer? ¿Qué significa ese test? Es hacer un test de 1.200 metros. Cada 1.200 metros se toma lactato del deportista y es incremental. Empieza a una velocidad que en este caso fue 4.20 y fue aumentando y él logró llegar a 2.40 por kilómetro, ¿sí? La idea era con el deportista ir mirando cómo iba aumentando, este es el ritmo cada 100, cada 200 metros, cómo iba aumentando el lactato. Llegó a este ritmo a un lactato de 8.4, es decir, que por acá entre 3.5 y 4.9 fue su lactato, es decir, más o menos alrededor de 3.8, 3.10 estaba su umbral anaeróbico en aquel momento. Una percepción del esfuerzo de más o menos 7.8. Y en la última alcanzó a ser un lactato, un 400 metros a 1.02 con un lactato ya un poco más elevado. También tomamos su recuperación y esta fue la información que yo usé para poder determinar las zonas de entrenamiento en ese entonces. Entonces, dense cuenta cómo esta información se convierte en algo muy importante para poder determinar zonas de entrenamiento. Y, por supuesto, pues acá está la frecuencia cardíaca. Yo personalmente no uso mucho la frecuencia cardíaca como un indicador de la intensidad, pero sí lo tengo como un referente constante de la intensidad del trabajo. Pero no lo uso, no le digo al deportista, hoy vamos a correr a 150 pulsaciones, hoy a 120. No, prefiero utilizar unos datos diferentes. La evaluación de consumo máximo de oxígeno, se consume oxígeno y VO2 máximo es la cantidad de máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y utilizar en un tiempo determinado para ayudar a los procesos metabólicos de energía durante la actividad física, nos lo dice este autor. Aquí está Ángela Figueroa en una prueba de consumo de oxígeno. En ese entonces el médico del deporte era Besik, si no estoy mal, su apellido era Besik Chaudelin, era la persona encargada del laboratorio de fisiología del IDRD, y con este doctor hicimos varias pruebas de esfuerzo. Pero, ¿qué es lo más importante? Para mí no es importante tener un lactato, medirlo, medir un lactato como en este, o tener un test de consumo de oxígeno. Lo más importante son los resultados de eso. Cuando a mí me entregan los resultados, eso es lo que me sirve a mí para decir, ok, tengo los resultados de una prueba de consumo de oxígeno, tengo los resultados de una prueba de lactato, conozco la velocidad aeróbica máxima del deportista, conozco sus mejores marcas, con base en eso puedo determinar las zonas de entrenamiento. Pero, ¿qué nos pasa a los entrenadores? Que muchas veces no conocemos toda esta información que nos están entregando acá y muchas veces no tenemos por qué, porque estas máquinas envían gráficos, esta es la línea del umbral láctico que se desplaza a la derecha, a la izquierda, que el umbral 1, que el umbral 2, pero lo que sí es nuestra responsabilidad como entrenadores es preguntarle al médico, explíqueme por favor, cuénteme qué significa todo eso, qué significa todo esto. El médico nos puede orientar,
el médico del deporte, que sabe mucho de fisiología. Pues mire, su zona aeróbica es esta, la extensiva, la intensiva, la aeróbica, etcétera. El umbral se encontró acá, podemos desplazar un poco más a la derecha, la izquierda, con el entrenamiento podemos hacer determinadas cosas. Si nosotros tenemos esa información y la interpretamos y la trasladamos al entrenamiento, eso va a ser un éxito en nuestro trabajo. Pero si esto lo archivamos y no lo interpretamos, no nos va a servir de absolutamente nada. Cuando yo tengo todo esto, determino zonas de entrenamiento. ¿Para qué? Pues para el desarrollo de la resistencia. ¿Qué son las zonas de entrenamiento? Son esas divisiones de las zonas de trabajo según la intensidad de este, y las cuales pueden determinar y llamar, se pueden llamar de diferentes formas. Se pueden determinar y llamar de diferentes formas, perdón. Se pueden determinar con base en test pedagógicos. Si yo no tengo la forma de tener el lactato, el consumo de oxígeno, test pedagógicos en campo. Un test de 3.000 metros, de 2.000, un test de Cooper, que podría también usar si yo no lo uso mucho. Valoraciones fisiológicas, resultados deportivos, pronósticos deportivos, etcétera. Con base en todo eso yo puedo determinar las zonas de entrenamiento. El uso de las zonas de entrenamiento determinan la carga y las mismas deben corresponder a un periodo o fase de entrenamiento. Si yo tengo una zona anaeróbica láctica, ¿será bueno usarla cuando estoy en la primera o segunda semana de mi temporada de entrenamiento? Tal vez no, quizás sí, pero tal vez no. Si vengo de un periodo de tránsito, de descanso de 2, 3 semanas y empiezo un entrenamiento, ¿será que una zona de entrenamiento anaeróbica láctica es el momento de usarla cuando recién empiezo mis entrenamientos en la temporada del año? Tal vez no, tal vez tenga que ser más adelante y todo corresponde a un momento adecuado. Y resulta que también puedo determinar las zonas de entrenamiento con base en la velocidad aeróbica máxima. Buenísimo esto. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo tengo yo un lactato, un consumo de oxígeno, pero sí puedo hacer un test de 3.000 metros. Y resulta que el test de 3.000 metros es por excelencia el test para determinar la velocidad aeróbica máxima. Claro, esto funciona muy bien para un corredor de 1.500, de 5.000 metros, ¿sí? Pero si yo tengo en cuenta esto, por ejemplo, un periodo de preparación general, y hago un test de 3.000 metros a un deportista, yo puedo determinar las zonas de entrenamiento. Entonces, yo sé que si este es mi resultado de 3.000 metros, por ejemplo, 9:00, sé que mi velocidad aeróbica máxima es 3 minutos por kilómetro, porque es 9:00 el 3.000. Y con base en eso puedo planificar las zonas de entrenamiento de cada deportista. Ahora, planearle unas zonas de entrenamiento a un maratonista con un test de 3.000 no sería tan lógico. Se puede en un momento de la preparación, pero es mejor usar la misma maratón como indicador de la velocidad aeróbica máxima para determinar zonas de entrenamiento. Entonces, según esta fórmula, o según esto que nos aparece en esta pirámide, el maratón es el equivalente al 80% de la velocidad aeróbica máxima. ¿De acuerdo? 80%, del 5.000 al 97. Si el 3.000 es 100, el 800 es 120%. Entonces, simplemente con una fórmula matemática, nosotros podemos determinar si mi deportista en maratón tiene 30 minutos, entonces se supone que ese es el 80% de la FAM. Entonces, determinemos ahora las zonas de entrenamiento con base en ese 80%. Si mi corredor es de 10.000 metros y en 10.000 metros tiene 35 minutos, entonces el 35 minutos es el 93% de la velocidad aeróbica máxima. Con base en eso, podemos determinar las diferentes zonas de entrenamiento. Y estas son las que yo utilizo, las podemos llamar de otras formas. Yo utilizo la zona recuperativa, extensiva, intensiva, umbral, anaeróbico, potencia, la subdivido, realmente aquí está en 2, pero son 3 partes. Potencia para intervalos largos, su máximo, máximo y supramáximo, y capacidad anaeróbica láctica, ¿sí? Entonces, con base en el test que hizo Iván, este es un ejemplo de Iván González, yo determino las zonas de entrenamiento. Sí, recuperativo, extensivo, aquí están los porcentajes de cada una, a qué intensidad tiene que ir en cada una de las zonas de entrenamiento, ¿de acuerdo? Y estas son zonas de entrenamiento sobre todo para las carreras aeróbicas, donde trabajo desde la recuperativa hasta la de potencia, pero de aquí para arriba hay más, de aquí para arriba hay más zonas, capacidad anaeróbica láctica, potencia anaeróbica láctica. Entonces puedo determinar más zonas de entrenamiento. Estos son los porcentajes de intensidad, lo puedo determinar con el consumo de oxígeno, con el umbral láctico, con la velocidad aeróbica máxima. La percepción subjetiva del esfuerzo siempre tiene que estar presente en las zonas y en la indicación del esfuerzo del entrenamiento. Yo le puedo decir a un deportista, hoy va a correr a 5:10, 5:15 y efectivamente se siente por acá en esta zona, maravilloso, de 1 a 10 en nivel 8, perfecto. Pero hay días que corriendo esta misma intensidad el deportista se siente por acá, terrible, cansado. Pues hay que escuchar el cuerpo, intentar terminar el trabajo y ya.
O lo contrario, uno lo pone a correr en esa zona y se siente por acá en 5, 6, dice, bueno, voy muy suave. Entonces, cuando uno va interpretando estas zonas de entrenamiento, cuando va interpretando todo esto, va haciéndole ajustes a las zonas de entrenamiento del deportista para que podamos dar más en el blanco, en el ritmo al cual debe correr, cuando corre suave o cuando corre mucho más fuerte. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Con esto dejo la información de ese trabajo. Esperemos que más adelante nos podamos ver en un próximo encuentro para poder revisar algo más de las zonas de entrenamiento, un poco más del trabajo que yo hago, cómo las determino, de las carreras de trabajo. Les quiero agradecer mucho por su tiempo. Gracias por estos encuentros que me parece que son maravillosos, nos ayudan a crecer muchísimo a todos. Creo que es un esfuerzo muy grande que se está haciendo desde las diferentes instituciones, entidades, ACEDATLE, etcétera, que están trabajando muy fuerte por esto. Muchas gracias y los dejo con este video. Hasta pronto. Bienvenidos a una transmisión más de Juan José Colombia. Tenemos dos corredores, a Gerard Giraldo, que dio un carrerón en los 10,000 metros, jalando la mayor parte de la competencia. Bienvenidos a una transmisión más. Lugar va el corredor, una buena actuación para 4:20 Rojas, número 5, Altobelli da Silva, brasileño, segundo, José Juan Esparza en tercero, Robert Brand de UCF de hoy. Varios competidores tenemos el día de hoy. Esta vuelta número 7 se está empezando a partir el grupo, se acerca a la punta. Vuelta número 8 en 8:44. Los tres tenemos pues Altobelli, Hassan, Esparza, este corredor Brand, colombiano, también el Iván corredor González, japonés Kazuki Tamura de Sumitomo colombiano, Electric. Gerard Giraldo. Tenemos ahí otros corredores, por ejemplo el corredor Bonita Ciudad, con un buen clima y sobre todo con buena altitud, que les va a quedar bien frente, pasando el colombiano en este momento como en 11:28 aproximadamente por la línea de llegada. Estamos pasando ahí. Entonces va González, va Hassan, Altobelli da Silva, el japonés Tamura. Tenemos también en la parte posterior al americano Robert Brand. Tenemos también ahí a José Juan Esparza. Se dará el paso a Iván González, su marca personal, y sabe que Altobelli da Silva, el brasileño, con mucho coraje, estándar panamericano. En este momento, ahí viene Esparza haciendo esfuerzos por volver al grupo inicial. Va a estar difícil porque falta solamente unos cuantos segundos y empieza el finish. Empieza a cerrar este corredor. Federico Bruno, el argentino, se va al frente solamente. Se está quedando el brasileño. Viene Iván González tratando de alcanzar. Es Bruno, es Hassan. Es Hassan. 13:31.3, los 5,000 metros. Última vuelta, 58 segundos. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos.